Romanos capítulo 6, verso 23. El tema que hoy vamos a compartir es el pecado, muerte, destrucción y miseria. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde agradecemos que en tu infinita bondad permites que te busquemos a través de la oración, a través de la alabanza. Tu palabra nos dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Israel, en el corazón de cada uno de tus hijos, donde 2 o 3 estamos congregados en tu nombre, ahí estás tú. Podemos sentir y experimentar que tú estás en medio de tu pueblo y que tú te agradas, Señor, de un pueblo que te alaba, que te busca y que se rinde con un corazón abierto y sincero a ti, Señor. En esta tarde pedimos que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante y penetrante que una espada de 2 filos, pueda tomar cabida en nuestro corazón. Abrimos el corazón para que la semilla de la palabra pueda ser sembrada en paz y pueda dar fruto en abundancia en nuestro ser. Señor, nuestra vida te pertenece solo a ti. Queremos honrarte a través de este tiempo donde hemos preparado este tiempo especial para ti. Hemos decidido dejar los afanes de la vida cotidiana. Hemos decidido detenernos en este día de reposo para buscar tu presencia, para buscar tu rostro y permitir que la palabra penetre en nuestro corazón, que pueda dar fruto y fruto en abundancia, Señor. Sabemos y reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Es por ello que necesitamos de tu ayuda y de tu sabia y perfecta dirección. Señor, gracias. Gracias te damos. Solamente tú eres digno y solamente tú tienes palabra de vida eterna, y rogamos que abran los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir y abrir, Señor, el corazón completamente a ti, Señor. Quita todo obstáculo en el área espiritual, todo lo que pueda distraernos, todo lo que pueda desenfocarnos del mensaje que tú ya tienes preparado para hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pecado, muerte, destrucción y miseria. ¿Cómo afecta el pecado en la vida del hombre? Primeramente, tendríamos que definir qué es pecado. Bueno, pecado es desobediencia. Desobediencia a Dios. Sea una desobediencia abierta o puede ser por ignorancia, el estar desobedeciendo al Señor, por no conocer la palabra, o simplemente el no hacer, por omisión, no hacer lo correcto. Podemos pecar con el pensamiento, podemos pecar con nuestras actitudes, podemos pecar con nuestras palabras, podemos pecar también por omisión, el no hacer lo que ya sabemos que es lo correcto. Y el pecado nos separa de Dios. Sea un pecado grave o no grave. El pecado, a veces valoramos el pecado, ponemos la escala del pecado en pecados graves y no graves, ¿verdad? O no tan graves. Por ejemplo, un homicidio para nosotros consideramos un pecado grave o muy grave, ¿verdad? Pero una mentira lo consideramos un pecado no tan grave. O, por decir, el no hacer algo que es correcto.
Entonces, el no hacer lo correcto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya sabemos hacer lo recto o lo correcto y no lo hacemos, es pecado. Por ejemplo, si sabemos cómo alabar al Señor y no lo alabamos, es un pecado, porque ya sabemos, ya hemos sido instruidos, conocemos la palabra, tenemos un entendimiento de lo que es la manera como debemos alabar al Señor, y cuando no lo hacemos, obviamente es un pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual y obviamente muerte física. Romanos capítulo 3, verso 23, también podemos acercarnos a esa escritura. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, el ser humano desde el principio desobedeció. Dios le dijo, de este huerto, de estos árboles puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. Entonces el hombre tomó algo que no le pertenecía, que no le correspondía. Y obviamente ese pecado llevó, obviamente no solamente a Adán y a Eva, sino a toda la humanidad a caer en pecado. La Biblia dice, por un solo hombre toda la humanidad cayó en pecado. A lo mejor decimos, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Que Adán haya pecado, ¿verdad? Pero bueno, somos descendientes directos de Adán, ¿verdad? Y de alguna manera, a través de la descendencia de Adán y luego de Noé, y luego de Abraham, y luego de Isaac, Jacob, y luego las tribus, ¿verdad? Viene toda la descendencia humana. Algunos a través de la descendencia judía y otros a través de los gentiles. Sabemos que por ejemplo, de la descendencia de los 3 hijos de Noé, nacen, vamos a decir, las ramas principales de las naciones. Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Sem, toda la descendencia semítica, ¿verdad? Cam, los africanos y luego Jafet, pues los europeos. De ahí se derivan, por ejemplo, todos. Obviamente sobre la descendencia semítica viene la descendencia de Abraham. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, y luego Isaac, y luego Jacob, y luego la descendencia de las 12 tribus. Pero de alguna manera el hombre, desde Adán hasta Jesucristo, estaba viviendo bajo pecado, y Dios proveía en su misericordia diferentes pactos de sangre necesarios para que a través del pacto de sangre fuera cubierto el pecado, pero no quitado. El pecado nos separa de Dios. Algunos muchas veces justificamos el pecado, bueno, hice algo pero no es tan grave, pero ante Dios es pecado. Porque decimos, es que hay pecados más graves que otros. O sea, los valoramos de acuerdo como una escala que nosotros tenemos en nuestra mente. Pero es grave, el pecado es grave porque nos separa de Dios. Y al separarnos de Dios, estamos muertos espiritualmente. Ya no podemos oír la voz de Dios. Ya no podemos disfrutar la presencia de Dios, porque dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos. Al momento que pecamos, ya no estamos bajo la presencia de Dios, sino estamos bajo juicio de Dios. Y por eso es tan importante la sangre del Cordero, que nos compró, que nos limpió. ¿Ok? Quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 28. Verso 13. Si está ahí, puede decir amén. El que encubre sus pecados no prosperará,
Algunas veces decimos, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no me va tan bien como me debería de ir? ¿Por qué mi negocio estoy batallando tanto? Cuando pensamos en prosperidad, pensamos principalmente en la bendición económica, pero prosperidad no solamente habla de eso. Habla de cómo estoy yo realmente viviendo, cómo vivo mi vida, por ejemplo, con mi familia, primeramente, en la iglesia, trabajo, escuela y principalmente, obviamente, cómo estoy o cómo está mi comunión con Dios. ¿Tengo una buena comunión con Dios? ¿Paso tiempo delante de su presencia en oración? ¿Dedico tiempo para la meditación de la palabra, lo que es mi devocional diario? ¿Cómo está mi vida, verdad? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando hablamos de encubrir es esconder el pecado. El ser humano, por ejemplo, Adán, cuando pecaron, ellos trataron de esconderse, ¿verdad? Buscaron, porque sabían que habían hecho algo incorrecto y buscaron cómo. Cuando nosotros estamos haciendo algo que no es completamente bueno, buscamos escondernos para encubrir ese pecado. Buscamos apartarnos de la luz. Pero le digo algo, Dios lo ve todo. Amén. Dios lo ve todo. Dios ve el corazón y ve la mente, conoce nuestros pensamientos y sabe aún los más íntimos pensamientos. Si tú estás pensando algo que no es correcto, tú dices, bueno, nadie ve mis pensamientos, pero Dios los ve. Entonces, ¿qué debo de hacer, pastor? Si mis pensamientos no son tan buenos como deberían de ser, bueno, tengo que rendir mi pensamiento al Señor. Recuerde que el apóstol Pablo dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. O sea, puede haber pensamientos que no son correctos ante Dios. Y el pecado empieza ahí, se engendra en el corazón y en el pensamiento humano. Ahí empieza el pecado. El adulterio empieza en la mente. El homicidio empieza en la mente. Dice, Jesucristo dijo, no cometerás homicidio, pero yo te digo que cualquiera que se enoje. Entonces, si hay enojo en tu corazón, ahí se empieza a fraguar un homicidio. A lo mejor tú dices, bueno, yo no he matado a nadie, pero dentro de tu corazón estás cometiendo homicidio. La mentira, el engaño, la codicia se fragua en el corazón. Por eso Proverbios capítulo 4 nos dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que tener cuidado con qué es lo que está en nuestro corazón y analizarnos, ¿verdad? Cada día pensar, bueno, ¿lo que está en mi corazón es agradable ante Dios? ¿Lo que está en mi corazón es perfecto? Porque nadie ve tu corazón, nadie lo conoce, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu novio, ni tu novia, no te conoce. Si tú realmente le conocieras y si esa persona te conociera, a lo mejor nos asustaríamos de lo que a veces está en el corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y que ¿quién lo puede conocer? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces vemos que dentro del corazón humano hay una naturaleza que es una naturaleza perversa, que es el enojo, la ira, el adulterio, la fornicación, y que nosotros como creyentes en Cristo tenemos que guardarlo, o sea, no dejar, porque tú puedes pensar, bueno, pues es que nadie conoce mis pensamientos,
nadie conoce mi corazón, nadie conoce lo que yo realmente siento, pienso, solamente Dios, pero Dios sí lo conoce. Entonces, si Dios lo conoce, yo tengo que estarlo siempre tamizando delante del Señor y no permitir, ¿verdad?, que pensamientos o actitudes estén ahí dentro del corazón, porque tarde o temprano va a minar tu vida espiritual. Tarde o temprano eso que está en el corazón va a salir, ¿verdad? Como aquel joven cristiano, ¿verdad?, hijo de padres cristianos, que pues empezó él ahí a ver pornografía, por ejemplo, en su cuarto, en su recámara, ¿verdad? Y este joven poco a poco se fue haciendo un adicto, ¿verdad?, a la pornografía. Y este joven, hijo de padres cristianos, de una buena familia, llegó a ser uno de los mayores asesinos seriales en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dejó que el pecado entrara, lo encubrió, nadie lo sabe. ¿Quién me va a ver? Estoy solo. Por ejemplo, si un joven, una señorita tiene relaciones antes de casarse, en el matrimonio, antes de fuera del matrimonio, pues dice, bueno, pues todo el mundo lo hace. Hoy en día muchos jóvenes lo hacen, tienen intimidad antes del matrimonio y se ve normal. ¿Quién le importa? Yo lo amo, ella me ama, pero ¿está bien delante de Dios? No, ¿verdad? Aún dice, bueno, no hemos tenido intimidad, pero hay algo en mi mente y en mi corazón y aún en mi ser que ya, aunque no lo estoy practicando, ya lo estoy viviendo. Bueno, eso también es pecado. Tienes que guardar tu corazón, porque dice que aunque tú no lo estás cometiendo físicamente, ya lo estás fraguando. El pecado empieza en la mente y más allá. Recuerden que el corazón en el asiento del corazón están los pensamientos también, porque dice que lo que es los pensamientos de mi corazón. Dices, el corazón tiene pensamientos. Sí, el corazón tiene pensamientos. No solamente la mente, sino el corazón. Entonces uno tiene que analizarse. Diariamente tenemos que ir ante el Señor y reconocer esa naturaleza que está en nosotros, que es una naturaleza perversa. Un corazón que no está sumergido en la presencia de Dios, un corazón que no está inmerso en la palabra. La palabra es como una espada que nos está cortando continuamente y dividiendo entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y a lo mejor, por ejemplo, nadie ve tus pensamientos, pero si tú tienes un estilo de pensamiento y ese estilo de pensamiento no está bien delante de Dios, pues es pecado. Y ese pecado te mantiene apartado de la presencia de Dios. Tú puedes decir, es que yo no siento la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿hay pecado? Porque una de las características de que la persona está bien delante de Dios es que su presencia va con esa persona. La experimenta su presencia, experimenta su poder y hay prosperidad integral. Dice Proverbios 28, el que encubre su pecado no prosperará. Muchas personas hoy en día preguntan, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no tengo gozo? Porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. No tengo paz, no tengo gozo. ¿Qué está pasando en mi vida? Y a veces lo más fácil o lo más cómodo
es encubrir el pecado, esconderlo, porque pensamos que haciéndolo, o sea, escondiendo el pecado, nadie se va a dar cuenta. Pero le digo algo, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser puesto a la luz. Tarde o temprano no podemos tapar el sol con un dedo. Tarde o temprano, si hay algo ahí dentro del corazón, tenemos que llevarlo a confesión. Y muchas veces cuando vamos a confesar algo, primeramente ante Dios, pues decimos así: Señor, perdóname por todos mis pecados, ¿verdad? Perdóname, Señor. Y Dios dice: pues sí te perdono, ¿pero de qué? No, pues de mis pecados. ¿Pero cuáles? ¿Estás consciente que estás en pecado? ¿Sabes cuáles son tus pecados? Porque hacer una confesión así es una confesión ligera. O decir: ay, Señor, soy un vil pecador, soy un gusano, soy una llaga podrida, ¿verdad? Es una confesión exagerada, sí, ¿verdad? Porque a veces decimos: soy lo peor, ¿verdad? Soy. Y te digo algo, no eres eso. No eres un gusano, como decía Jacob ahí, ¿verdad? Soy un gusano. Yo soy un gusano y no un hombre, ¿verdad? Así se sentían. A veces así nos sentimos. Muy mal, ¿verdad? Porque le hemos fallado a Dios. Pero ¿realmente somos honestos con Dios? Lo contrario de la honestidad y de la sinceridad es la hipocresía. Y esta palabra es una palabra griega. Surge del teatro griego, donde los actores fingían. El amor sea sin fingimiento, dice, sin hipocresía. Y usaban unas máscaras con un sistema de micrófono para poder amplificar la voz y que se oyera la voz muy. Entonces había máscaras de alegría, máscaras de tristeza, máscaras de diferentes tipos de máscaras para poder actuar. Y así las personas a veces traemos máscaras y actuamos. En el trabajo actúo de una manera, en la casa actúo de otra, en la iglesia pues ahí actúo de otra forma. Y yo le digo que muchos cristianos entre la semana son en 1000 máscaras. Cada mañana o cada día se ponen una diferente, y el lunes son de una forma, pues amanecen desanimados, cansados. El lunes se pone una máscara, ahí van. El martes ya es otra máscara, y así de lunes a viernes son en 1000 máscaras. El sábado se convierten en Blue Demon, el demonio azul, y el domingo ya son el santo. Y ahí llegan a la iglesia con su aureolita y alitas y todo, ¿verdad? Y ahí tienen una forma de comportamiento donde todos pensamos que aquí pues somos santos, pero realmente estoy encubriendo algo. Estoy viviendo realmente como un hijo de Dios, no solamente el domingo, sino todos los días de mi vida. Encubro pecado. Si lo encubro, no voy a prosperar. Dios me quiere prosperar, Dios me quiere dar la victoria en cada área de mi vida. Dios, de hecho, así como le prometió el Señor a Josué: nada ni nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Todo lo que la planta de tu pie pisare, yo te lo daré. Y sabe, Dios quiere llevarnos a una dimensión de victoria en victoria, pero lo que estorba es el pecado. No podemos tener victoria espiritual, no podemos tener una vida de prosperidad integral en todas las áreas de nuestra vida, porque a veces hemos encubierto pecado. Y a veces es parte ya de nuestro estilo de vida el pecado. Y tenemos que despojarnos. A veces Dios tiene que ser como ese jabón de lavanderos. Es como cuando hay una mancha, de esas manchas que no se quitan. Y a veces Dios es como un jabón de lavanderos que nos tiene que estar tallando y tallando y tallando. Y podemos decir, por ejemplo, a veces con pensamientos recurrentes, ¿verdad?, que tenemos de pecado. Este pensamiento es un pensamiento recurrente y ahí está y no se quita. ¿Qué hago? Tengo que estarlo sometiendo al Señor. Tengo que estarlo confesando al Señor.
Y si eso está afectando a otras personas, tengo que pedir ayuda. Si no solamente quedarme ahí y no hacer nada, sino confesarlo. Recuerde también, la Biblia dice, confiesen los pecados unos a otros para que sean sanados. Confiesen los pecados unos a otros para que sean sanados. A veces decimos, bueno, ya se lo confesé a Dios. Sí, pero no solamente ofendiste a Dios, también ofendiste a alguien. Entonces tienes que ser sincero y tienes que confesarlo. ¿Para qué? Para que venga la sanidad espiritual. Amén. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa. ¿Qué tengo que decir? Por ejemplo, vamos a decir, Señor, he sido un ladrón porque no he diezmado íntegramente. Por ejemplo, cuando usted no diezma íntegramente, o sea, usted, vamos a decir, gana, muchos diezman de su salario y es correcto, está bien, pero de repente usted recibió un bono extra o tuvo un ingreso por otro concepto y usted dice, bueno, pues esto no, ¿verdad? Pero ¿es un ingreso? No, pues sí. ¿Y debe de diezmar? Y no somos íntegros con Dios. Ay, trabajé tiempo extra, me llegaron ciertas horitas aquí de tiempo extra. ¿Y diezma de su tiempo extra? Porque Dios lo está bendiciendo. Ay, Señor, vendí mi carro, vendí un terrenito. Y pues, ay, gloria a Dios, aleluyita, ¿verdad? Qué bueno. ¿Y diezmaste? Ay, Señor, ay, ¿qué tengo que diezmar de eso también? ¿Es un ingreso? Ay, vendí tal, pero bueno, ¿quiere factura o no quiere factura? No, pues no quiero factura. Ah, bueno, véngase para acá. Y usted está mintiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está declarando al fisco lo que está vendiendo y lo debe de declarar. Amén. Entonces son cositas así como detallitos que a veces nosotros decimos, bueno, es que pues, ay, pero somos bien cristianos y amamos al Señor. Pero sabes, a veces Dios quiere bendecirnos aún más. Esta semana fui al negocio de un hermano que tiene poquito que empezó con venta de productos químicos. Y entonces él estuvo en alcoholismo y el Señor lo sacó del alcoholismo. Estaba viviendo una vida completamente derrotada. Ahorita, gracias a Dios, él salió del alcoholismo y ahora tiene su negocio. Está empezando prácticamente de cero y Dios lo empezó a levantar. Y él, de facturar cero, ahorita ya está facturando, vamos a decir, una cierta cantidad de dinero, más o menos, no le dio la cantidad, pero bueno, esa cantidad de dinero. Y que él está pues muy contento. Pero el negocio que lo respalda en Monterrey es un joven. Y este joven empezó vendiendo los productos químicos por litro. Así, él los combinaba y él los hacía y todo. Y ahorita, al correr de 5 o 6 años, ese joven factura más de 38 millones mensuales. ¿Verdad? Y tú dices, ¿pero cómo? Entonces, ese joven se convirtió al Señor Jesucristo y dice, bueno, primero, yo no diluyo los productos. Yo doy íntegramente el producto como debe ser. Segundo, yo pago todos mis impuestos y todo lo que se vende se factura. No hay con que si quiere factura y no quiere factura. Todo está facturado. Y tercero, trato bien y le pago bien a mis empleados. Ahorita es un joven pues prácticamente próspero, ¿verdad? Que Dios lo ha bendecido. Factura millones, no sé exactamente porque no soy del SAT, ¿verdad? Pero no sé cuánto factura exactamente, pero factura mucho. Y Dios lo ha bendecido. Ahorita tiene una nave industrial donde distribuye productos a varias partes de la República. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Ay, pastor, pero usted sabe, tenemos que pagar el 2% de nóminas, el ICR, el YETU, el ETU y el ITE y todo lo que, y a veces nos justificamos, pero sabes, Dios te quiere bendecir.
Amén. Dios te quiere bendecir en todo, pero tú tienes que ser íntegro en todo, en todos tus caminos, en todo lo que emprendas. Dios le dijo a Josué: yo te voy a bendecir, todo lo que la planta, solamente esfuérzate, sé muy valiente de cumplir este libro de la ley que yo te he dado, medita en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero a veces nos preguntamos: ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no me salen bien las cuentas? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué ando siempre batallando? ¿Por qué Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde? Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor lo bendiga? Tiene que ser íntegro. Tiene que ser íntegro, porque le digo algo, a veces, hermano, aquí batallamos para pagar los $70, y eso no, para eso no es el diezmo, hermano, pero batallamos para pagar los $70, y no es posible. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de Dios, y creo que Dios los está prosperando mucho más que eso. Pero si no somos íntegros, pues el Señor, por más de que queramos nosotros, el que encubre su pecado no prosperará. Ahora, acompáñeme al Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Recuerde que en el Antiguo Testamento el pecado se cubría, no se quitaba. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos. O sea, el pecado nos afecta en todos los niveles. Nos afecta en nuestras emociones, nos afecta en nuestros huesos, nos afecta en nuestro pensamiento, nos afecta en el rendimiento que debemos de tener en nuestro trabajo, porque si hay algo que no está bien delante del Señor, pues no estamos tranquilos, no estamos con el gozo que deberíamos estar diariamente para enfrentar pues la guerra espiritual que tenemos contra el enemigo. Dice: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ahora, no es la mano del enemigo, es la mano de Dios. Mi pecado, dice el verso 5, te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, Dios es misericordioso. Y cuando somos honestos con Dios y sinceros, confesamos el pecado y Dios nos perdona. Nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Acompáñeme a Santiago, capítulo 3. Verso 2. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Sabe de qué manera pecamos muchas veces? Con la lengua, con nuestra boquita tan hermosa que tenemos ahí, que Dios nos puso.
Pero muchas veces hablamos palabras que no son agradables ante el Señor. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 12, verso 36 y 37. Puede mantener ahí en Santiago, pero vaya conmigo a Mateo 12, verso 36 y 37. Vamos desde el 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿De dónde sale? Del corazón, ¿verdad? Mas yo te digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ay, Señor. Dios santo. Cada palabra, ¿qué dice? Ociosa. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra que no tiene sentido de ser, que no está generando fruto bueno. O sea, esta palabra que yo estoy hablando o lo que yo estoy diciendo va a edificar, va a fructificar, va a traer fruto bueno, o simplemente es una palabra ociosa o vana. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a dar cuenta. Imagínense, usted y yo nos vamos a parar allá con el Señor y Él nos va a decir toda palabra ociosa. Imagínense cuánto tiempo se va a llevar el Señor ahí con nosotros. Ahora, vale más que llevemos cuentas cortas, y que si nuestras palabras no han sido tan sabias, tan buenas, tan justas, pues vamos a tener que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Qué bueno que lo hacemos cada mes, la mesa del Señor, y venir y ponernos a cuentas y decirle: Señor, ayúdame a que mis palabras ya sean diferentes. Si no tengo nada bueno que decir, pues mejor no digo nada, me callo. Si mis palabras no van a ser para edificación, no van a ser para ayudar a otra persona, porque ¿sabe qué? Dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muchas veces, ¿sabe qué? Con nuestras palabras hacemos tropezar a otros. Y la Biblia dice que si nosotros hacemos tropezar a un bebé, o sea, a un pequeño en el Señor, mejor nos sería colgarnos al cuello una rueda de molino, una piedra de esas gigantescas que utilizaban los antiguos para moler, y aventarnos al fondo del mar, que hacer tropezar a un pequeño. Su vida y sus palabras determinan si otros caminan bien con Dios o tropiezan. Mi vida tiene que ser un ejemplo en amor, en conducta, en fe y en pureza, para yo poder llevar a esos nuevos y esas pequeñas ovejitas del Señor a los pies de Cristo y no hacerlos tropezar. ¿Por qué a veces las personas no quieren venir a la iglesia? Porque dicen: híjole, no, hombre, es que esos cristianos son bien tremendos. Así como dicen ellos, bien tremendos. Sí, porque tenemos esa palabra nosotros que sabemos. No, hombre, ¿cómo estuvo el culto? Bien tremendo, decimos esa palabra. Pero a veces los cristianos también sí somos bien tremendos. O sea, hablamos no para edificación. Lo que es la crítica, la queja, sobre todo también, a veces la queja, el estarnos quejando. Ay, es que hay muchas personas que se quejan de su negocio. Yo he oído tantos hermanos quejándose del negocio. Oye, ¿cómo te ha ido? Híjole, no, hombre, es que está tan mal la crisis y esto y lo otro. Y yo digo, bueno, ay, Señor,
pues entonces ¿dónde está tu fe? Porque esas palabras que estás hablando las estás decretando. Estás diciendo que pues te está yendo mal en todo. Pero si tú dices, ¿sabes qué? El Señor me está bendiciendo. ¿Por qué? ¿Por qué te está bendiciendo? Porque no se trata del dinero, se trata de prosperidad integral. ¿Y qué es prosperidad integral? Bueno, pues que dice, si tengo comida y si tengo vestido y tengo techo, debo estar contento. Yo creo que usted tiene más que eso. Tiene comida, tiene sustento, tiene techo. Dele gracias al Señor. ¿Por qué? Porque no le falta nada. Pero muchos a veces estamos ahí en una queja continua, ¿verdad? Y eso es una actitud del corazón y es pecado. Que si el vehículo, que si no el vehículo, que si la ropa, que si la bolsa, que si esto, todo eso es vanidad. Es vanidad. Porque le digo algo, la Biblia dice que venimos desnudos y nos vamos desnudos. No se va a llevar nada. Los antiguos faraones los enterraban con sus tesoros, con sus bienes materiales. Inclusive a veces mataban a la gente para que se fueran con ellos también, a sus familias, ¿verdad? Para que ahí se fuera el faraón con la mujer o con los hijos y los envenenaban y se iban todos juntitos porque se murió el faraón y pues ya se quería ir con todos. Qué tremendo, ¿verdad? Como dicen. Y hay algunos que los han enterrado con sus vehículos, ¿verdad? Que los entierran con su Rolls Royce o con su Ferrari y todo. Pues sí, el vehículo se va a podrir, no se lo va a llevar. ¿Y sabe qué va a hacer? Que nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios y vamos a dar cuentas. Dice, pastor, pero estamos bajo la gracia. No voy al trono. Sí, yo sé que estamos bajo la gracia, pero eso no te exime que vas a dar cuentas. Sí, nos escudamos. Sabemos que si estás bajo la gracia vas al trono de gracia, pero vas a dar cuentas ahí también de las palabras, de los dones, de lo que Dios te dio, de lo que estás haciendo, si vives realmente en el reino o no vives en el reino. ¿Qué es vivir en el reino? Pues vivir con gozo, vivir bajo la paz del Señor, vivir en su justicia, justificados pues tenemos paz para con Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por nuestras palabras seremos justificados, por nuestras palabras seremos condenados. Vamos a Colosenses, Colosenses capítulo 3, verso 5. Hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Note, malos deseos, no solamente es, ahí ya está hablando de deseos solamente, no está hablando de acciones, sino deseo nada más, malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Una persona avara es idólatra, porque desea o anhela más las cosas materiales que Dios, y eso es idolatría. Hay otras personas que aman más a su vehículo o a su casa o a sus posesiones más que a Dios. ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, me estaba cuidando la casa. ¿Estaba cuidando la casa? Pues que le cuidas, no se la van a llevar. Dice que no pongas tu tesoro en eso, porque ahí los ladrones minan y hurtan, sino haz tesoros en los cielos. ¿Cómo hago tesoros en el cielo? Tienes que dar de tus bienes materiales para el Señor, tienes que dar de tus primicias, tienes que dar de tu diezmo, tienes que dar de tu ofrenda, tienes que dar de tu tiempo, tienes que dar de tu esfuerzo, tienes que sembrarte en el reino para que entonces para ti sea importante el reino, porque donde está tu tesoro ahí está tu corazón. A veces le damos más importancia.
En un mundo como hoy que es un mundo materialista, donde las cosas materiales a veces pesan más que las cosas espirituales. Pero ¿qué dice el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Fornicación, dice, impureza, pasiones desordenadas. Hoy en día muchos jóvenes viven en unión libre. Es mi pareja. Sí. ¿Y estás casado? No, pues ahí estamos viviendo juntos. Y no, pues ya tenemos 2 hijos. Hoy en día sí, muchos jóvenes viven así. ¿Es agradable delante del Señor? No. ¿Es fornicación? Hoy en día mucha gente vive en avaricia. Le ponen más importancia a la codicia, a las cosas materiales, a codiciar cosas. Pero dice, no desearás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su sierva, porque es querer algo que no te pertenece. No te pertenece, Dios no te lo ha dado, y ese pecado te separa de Dios. Colosenses 3, 23 al 24, y todo lo que hagas, hazlo de corazón. Amén. Todo lo que hagas, si usted va a su trabajo, hágalo de corazón. Y si no lo está haciendo de corazón, tómese un descansito. Porque a veces así nos pasa, ¿no? Vamos ya al trabajo porque tengo que ir, pero lo estoy haciendo de corazón. Tómese una sopita, ¿verdad? Tómese un descanso y renueve sus fuerzas. Y pregúntele, Señor, ¿quieres que haga esto? Bueno, si Dios quiere que lo haga, hágalo. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Amén. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hechos, tenemos que hacerlo, y hacerlo de corazón. Amén. Vaya conmigo a Josué, capítulo 1. El tema que hoy estamos tocando es el pecado, muerte, destrucción y miseria. Cómo el pecado puede afectar la vida de un hombre, una mujer, una familia, un negocio, una iglesia, una comunidad y una nación entera puede ser afectada por el pecado. Mire lo que dice Josué capítulo 1, verso 16 al 18. Si está ahí, diga amén. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Yo creo que todo pastor sería muy feliz si escuchara de la congregación estas palabras. Nosotros, pastor, haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. ¿Pudiera usted decretar estas mismas palabras que el pueblo de Dios? Ay, pastor, qué compromiso, ¿verdad? Nosotros, le dicen a Josué, haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Amén. Mira lo que dice el 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Le ponen una condición. Bueno, si Dios está contigo, yo y este pueblo vamos a obedecerte. ¿Ven? Ahora mire lo que dice: cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Pudiéramos declarar:
si alguno no quiere obedecer, que sea rebelde y que se ponga medio loco, que muera. ¿Pudiera usted decretar eso? Ay, qué palabras, ¿verdad? Primeramente, el compromiso que tenemos primeramente delante de Dios y delante de nuestra comunidad cristiana, de obediencia. ¿En qué? En todo. Amén. Ahora acompáñenme al capítulo número 6. Recuerde, no sé si compartí con ustedes la toma de Jericó aquí después del capítulo 1. ¿Sí compartimos la toma de Jericó? Ok. Se lo voy a resumir porque quiero llegar al capítulo 7. Se lo voy a resumir la toma de Jericó. Dios le dice a Josué: mira, todo lo que la planta de tu pie pisar yo te lo voy a entregar. Así es que pasan el río, pero los nuevos hombres o la nueva generación no había sido circuncidada, así es que los circuncidan. Y allí lo que nos habla es el corazón. Esa nueva generación tenía que tener un corazón limpio, circuncidado. Y ahora sí le dice: bueno, van a tomar Jericó. Y entonces a Josué se le aparece el ángel y el ángel le da las instrucciones. Le dice: mira, Josué, estas son las instrucciones. Y las instrucciones eran que tenían que rodear primeramente durante 6 días una vuelta diaria. Y el último día, o sea, el día séptimo, tenían que dar 7 vueltas. Y al final, gritar, tocar las trompetas y los muros iban a caer. Ahora, yo le digo una cosa: si yo le dijera, ¿sabes qué? Tenemos que dar 7 vueltas aquí al Valle de Texas. Vamos a darle 7 vueltas, porque Dios nos va a entregar el valle. Pero cada día vamos a dar una vuelta. Y es a pie, ¿verdad? Vamos a decir aquí a Mission, o agarre más chiquito, está far, ¿verdad? Está más chico. Vamos a darle una vuelta cada día. Y ese día vamos a marchar todos juntos, marchando alrededor de la ciudad, para que Dios nos entregue la ciudad. Y esta ciudad es del Señor. Vamos a marchar, pero usted no puede hablar ni una sola palabra durante esa marcha. Va a ir callado. No va a hablar con su compañero que lleva ahí al lado. No va a hablar con su comadre ni con su compadre, nada. No, va a ir calladito. ¿Podría? Primero, creerle a Dios. Ellos tenían que creer que iban a darle la vuelta a la ciudad y que después del séptimo día y después de hacer todo como Josué les había indicado, y llevando el arca de la presencia de Dios, y iban a sonar las trompetas, los muros se iban a derribar. Ahora, piénselo en su mente. ¿Cree que esto es posible? Yo, en mi mente natural, yo digo: eso es locura, no se puede. Pero si tú lo dices, Padre, que así, yo lo creo. Amén. En mi mente natural yo digo: es locura. ¿Por qué? Porque como unos muros, porque esa muralla, hermanos, era una muralla donde cabían carros ahí arriba, ¿verdad? O sea, carros de bestias que circulaban alrededor de la ciudad. Había casas arriba de la muralla. La casa de Rahab estaba arriba de la muralla. Eran murallas anchísimas. ¿Cómo iban a caer? Amén. Ahora, segundo, un pueblo de 600,000 hombres marchando y sin hablar. Eso es un milagro, más milagro que los muros, yo creo. Se me hace más fácil que se caigan los muros a que la gente no hable. Y no estoy hablando solamente de hablar cosas buenas, no, de murmurar, ¿verdad? Porque era: oye, pues José ya que mosca le picó, que vamos a marchar y que quién sabe qué, y que los muros se van a caer y no, hombre, nos van a aplastar y nos van a derrotar y somos como chapulines. Y yo creo que vinieron a su mente un montón de argumentos en contra de lo que era la estrategia. Entonces, cuando Dios da una estrategia para la victoria, nosotros tenemos que ser obedientes, como así le pactaron con José. Nosotros vamos a obedecer, no vamos a cuestionar. Pero le digo algo: nosotros somos bien rápidos para cuestionar todo. Oye, pero ¿por qué el pastor va a hacer esto? ¿Y por qué lo va a hacer así? ¿Por qué no lo hacemos así?
¿Y por qué no hacemos mejor esta otra estrategia? Bueno, pues que hay un orden. Amén. Hay un orden. El orden se lo dio Dios a Josué para que dirigiera al pueblo, pero les dijo, tienen que ir en silencio. Para mí ese es el mayor milagro, que fueran en silencio y que no hablaran. ¿Por qué? Porque somos bien dados luego a hablar y a quejarnos. Ay, aquí venimos en el solazo caminando y luego no hay agua y quejándose y criticando. ¿Qué hubiera pasado si ellos se les permite que hablen? Todo lo que iban decretando era lo contrario. ¿Se recuerda cuando Dios le dio la palabra al papá de Juan el Bautista? ¿Qué hizo con el papá de Juan el Bautista? Lo dejó mudo. Mejor cállate, mijito, no digas nada, porque la bendición que yo te quiero dar es tan grande, pero con tus palabras la estás nulificando. Mejor quédate calladito, te voy a poner un tape ahí, ¿verdad? Para que no hables y para que con tus palabras no nulifiques esta bendición que yo te quiero dar. Amén. Entonces tenemos que aprender que tenemos que hacer las cosas primeramente como Dios nos está diciendo que las hagamos, y segundo, guardar el corazón y guardar nuestros labios. ¿Okay? Así es que Dios le da instrucciones. Ellos toman la ciudad tal como Dios le dice, los muros se caen, una gran victoria, gloria a Dios. Pero mire la palabra que le dice ahí en el verso 16 y 17 del capítulo 6. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, griten, porque Jehová nos ha entregado la ciudad. Amén. Así es que el Señor les entrega la ciudad. Pero mire lo que dice el 17, dice, y será la ciudad anatema, que quiere decir maldito o maldita, a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema. Pero ustedes, ¿qué dice? Guárdense del anatema. Ahora, ¿qué es anatema? Ahorita le explico. No toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagas anatema el campamento de Israel y lo turbes. ¿Qué quiere decir esto? No tomes algo que no te corresponde, porque Dios le dijo que no tomara nada. Solamente ahí en el 19 dice, la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Amén. O sea, vas a tomar el botín de oro, de plata, de bronce y de hierro. Pero te digo, tengo una buena noticia, o una mala, no sé cómo lo quieras tomar. No es para ti. Ay, que no era para mí. No. Tienes que consagrarlo al tesoro del Señor. Ay, Señor, ¿para qué? Para el templo, para la construcción. Porque dentro de tiempo ellos iban a construir. Y eso era parte del botín que iban a ir conquistando hasta establecer el reino. ¿Ok? Pero, le dice, no tomen el anatema. Ahora, todos los utensilios o enseres, vasijas, cuero, sandalias, armas, lo que sea, no lo iban a tomar. No iban a tomar nada. Anatema iba a ser algo que iban a tomar que no les pertenecía. Fuera el más mínimo clavo, el más mínima correa de la sandalia, lo que fuera. Porque si lo hacían, iban a traer la maldición al pueblo de Dios, iban a turbar. ¿Ok? Ahora, mire lo que dice el capítulo 7, verso 1. Y esto todo lo demás ha sido como la introducción para poder entender cómo afecta el pecado, cómo trastorna y turba el pecado, primeramente en tu vida, en la vida de tu familia, en la iglesia,
en el trabajo. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Qué es una prevaricación? ¿Alguien me puede decir qué es una prevaricación? Transgredieron la ley. Mire, le voy a decir, por ejemplo, vamos a decir un funcionario público le otorgan una partida para pavimentar, pero de esa partida para pavimentar toma el 10% para su beneficio. O sea, eso es prevaricación, tomar algo que no le corresponde. Eso es prevaricar, porque le fue dado no para él, le fue dado para que hiciera tal o cual cosa, y si no iba a traer ¿qué? Maldición al pueblo. Así es que si nosotros tomamos, por ejemplo, si usted recibe su salario y usted no diezma íntegramente, usted está prevaricando, porque ese dinero no le pertenece, le pertenece al Señor. Si usted, por ejemplo, no paga los impuestos correctamente, está prevaricando, no está siendo honesto. Si por ejemplo, un tránsito pide una mordida, es prevaricación, es algo bien grave. ¿Por qué? Porque usted tiene la autoridad, nosotros tenemos la autoridad y estamos prevaricando. Ahora dice, note lo que dice ahí, pero los hijos de Israel. Ahora, cuando nosotros prevaricamos, cometemos una prevaricación, no es solamente afecta su vida, sino, por ejemplo, si Mario, por ejemplo, prevarica o yo lo hago, no solamente le afecta a Mario o me afecta a mí, sino que nosotros afectamos y turbamos el campamento de Israel. O sea, turbamos la iglesia. Turbamos la iglesia. Si usted, por ejemplo, si una persona comete adulterio, es prevaricación. ¿Por qué? Porque está tomando algo que no le corresponde. Dice, no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, por eso dice, recréate con la mujer de tu juventud. O sea, eso es prevaricar. Tomar algo que no te pertenece. Sea mínimo, sea una pequeña cosa, ¿verdad? Por más pequeño que sea lo que estamos tomando que no nos corresponde, debemos esforzarnos por ser íntegros. Como le dijo el Señor a Moisés, escoge hombres que aborrezcan la avaricia. Avariciar o codiciar es desear algo que no nos pertenece, ¿ok? Que no nos pertenece. Para que queremos a veces, o sea, no es lo mismo que tú legítimamente anheles o desees algo, trabajes por ello y perfecto, está bien, pero hay cosas que no debemos, y en este caso Dios había sido muy específico. Había veces que Dios les permitía recoger el botín, pero en este caso esta ciudad iba a ser barrida. Inclusive Dios y Josué decretaron esta maldición sobre cualquiera que trate de reedificar esta ciudad, sea maldito, y la va a edificar sobre la sangre de él y de sus hijos. Y todos los que trataron de edificar Jericó, morían ellos y morían sus hijos. Cuando Dios dice esto no, no lo toques, no lo hagas. Bueno le sería, por dice al hombre, no tocar mujer a causa de las fornicaciones. O sea, cuando Dios te dice no hagas esto, es no lo hagas. ¿Por qué? Porque por causa de la queja, de la crítica, de la fornicación y de la murmuración, en el desierto murieron toda una generación. Porque Dios les dijo que no, pero ellos se aferraron a que sí. Bueno, pues vas a morir, ciertamente vas a morir, ¿ok? Entonces aquí dice, pero, diga conmigo, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto a la maldición. O sea, tomaron algo que no debían de tomar porque Dios ya había decretado que iba a ser maldito, que no lo deberían de tomar, ¿ok? Porque aquí está el origen del pecado, porque Acán
hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, este varón, cuando fueron a la guerra, él tomó y lo escondió. Por eso dice: el que encubre su pecado no prosperará. Ahora le cuento la historia porque es una historia larga. La siguiente ciudad que tenían que conquistar se llamaba Ai, H-A-I, y era una ciudad pequeña. Ya les había entregado el Señor la victoria sobre la ciudad grande que era Jericó. Entonces Josué envía unos espías, dice: vayan, chequen cómo está. Y entonces ellos regresan y dicen: la ciudad es pequeña, no es necesario, Josué, que envíes todo el ejército, nada más manda 2,000 a 3,000 hombres y con eso es suficiente. Un ejército grande de 600,000 hombres, pues 2,000, 3,000 hombres, con eso es suficiente. No fue confianza, fue que simplemente no era necesario enviar tanta gente. Pero para la sorpresa de Josué y de todo el pueblo fue que fueron derrotados. Y murieron 36 hombres. Pero ¿sabe qué trajo esta derrota? Desánimo. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho a Josué: todo lo que la planta de tu pie pisare yo te lo voy a dar, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Entonces Josué dice: pues, ¿qué pasó, Señor? Pues no me dijiste tú que yo iba a tener la victoria. Y entonces Josué, mira lo que dice el verso 5, parte B, dice: por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. O sea, cuando hay pecado, cuando hay prevaricación, viene derrota, y después de la derrota viene desánimo. Pues Señor, tú nos has dicho que estás con nosotros, entonces ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué estamos derrotados? ¿Por qué no nos podemos levantar? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay otro? Y entonces Josué le estaba reclamando a Dios: Señor, tú dijiste que íbamos a tener la victoria, ¿y por qué estamos derrotados? Entonces Josué rompió sus vestidos, verso 6, y se inclina ante el Señor para reclamar, y le empieza a decir al Señor en el verso 7: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda? O sea, estamos huyendo del enemigo, porque los cananeos y todos los moradores, o sea, una vez que se enteren que un ejército tan pequeño como el de ahí nos hizo correr, pues van a querer atacarnos y nos van a destruir. Pero mira la respuesta del Señor. Y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? Levántate, Josuecito, ya no hagas cuadro. O sea, a veces nos tiramos al piso y lloramos: y Señor, ¿por qué me está pasando? Oye, ¿sabes qué, Josué? Levántate, hay pecado. El problema no eres tú, Josué. El problema es que alguien tomó algo que no le correspondía. Ay, Señor. Y le digo algo: poca levadura leuda toda la masa, y una mosca en el perfume echa a perder todo el perfume. Si cualquiera de nosotros como cristianos prevaricamos, cometemos pecado, primeramente le afecta a usted en su vida espiritual. Segundo, usted trastorna a su familia también. Tercero, trastorna a la iglesia y trae, como dice ahí, trae turbación a la iglesia. ¿Por qué? Porque no dicen el nombre de la persona, más bien dicen: y esos son los cristianos. Y esos son, y se congregan ahí en casa de oración, ahí con el pastor Luis. ¿Sabe quién es vituperado? El nombre del Señor. El nombre del Señor es vituperado por causa del pecado de una sola persona.
¿Por qué? Porque no dicen de la persona, más bien dicen de la iglesia, dicen de los cristianos, y hasta las otras iglesias de la ciudad también la llevan por unos. La llevamos todos. Josué dice: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Verso 11, Israel, ¿qué dice? Ha pecado. Pero miren lo que dice Dios: Israel ha pecado. ¿Pero quién pecó? Uno. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, o sea, han robado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. O sea, acá lo escondió. Al cabo, que ¿quién me va a ver? O sea, aquí entre la confusión de la batalla, ¿qué tiene que agarre yo aquí tantito? No pasa nada. Nadie me está viendo. Pero ¿sabe qué? Dios sí estaba viendo. Y a causa de ese pecado, de esa prevaricación, todo el pueblo, y 36 hombres murieron, 36 familias se quedaron sin padre, a causa de uno solo que estaba desobedeciendo. Le explico, porque la historia es larga, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Josué: ¿sabes qué, Josué? Necesitas detectar dónde está el problema. Y vas a preguntar primeramente quién. Pues obviamente nadie quería decir. Entonces Dios fue sacando primero de la tribu de Judá, luego la familia, hasta que dieron con Acán. Y Acán tuvo que morir. Y una vez que Dios corrigió, entonces pudo venir nuevamente la bendición sobre Josué y sobre todo el pueblo. Pero muchas veces nosotros somos así como Acán. Tomamos algo, hacemos algo que no le agrada a Dios y pensamos: bueno, pues al cabo nadie se da cuenta, no pasa nada. Y entonces empezamos a experimentar desánimo, entonces empezamos a experimentar derrota, y entonces decimos: bueno, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento derrotado? ¿Por qué me siento abatido? ¿Por qué siento que no están funcionando las cosas? Y la pregunta es: ¿no será que hay pecado? Y la pregunta es: ¿dónde está el pecado? Pues primeramente tengo que analizar mi vida. Porque regularmente cuando escuchamos una prédica así pensamos: ay, esta prédica está muy buena para mi compadre, esta prédica está muy buena para mi esposo. No, hombre, ¿cómo no vino fulano de tal? Y pensamos en todo el mundo, pero no pensamos en decir: ¿sabes qué? Esta palabra es para mí. ¿Puede decir conmigo eso? Esta palabra es para mí. Amén. Es para mí, ¿verdad? Porque a veces se la queremos poner, pero es para nosotros. Dios quiere que nosotros hagamos un análisis y decimos: Señor, Padre, ¿en qué te estoy fallando yo? ¿En qué estoy prevaricando? ¿En qué estoy pecando? ¿Estoy siendo íntegro contigo en todo? ¿En mi tiempo que debo de permanecer en tu presencia? Porque si no pasamos tiempo en la presencia de Dios, ¿cómo deseamos tener un corazón íntegro y puro delante de Dios? Solamente la presencia de Dios lo puede hacer. Si no dedicamos tiempo a la palabra es la que nos limpia. Dice: ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí, mi palabra permanezca en ti. Entonces vas a dar fruto, porque alejado de mí nada puedes hacer. Tercero, estoy siendo fiel al congregarme, al llevar mi discipulado. Estoy siendo fiel con mi ofrenda, con mi diezmo. Estoy sirviéndole, estoy ganando almas para el Señor. Estoy haciendo lo que debo de hacer. Soy parte del ejército de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere, verdad? Y yo creo que en esta tarde espero que haya sido clara la palabra, si ha entendido el mensaje del Señor, cómo el pecado mata, destruye y lo lleva no solamente a usted a la miseria, sino nos lleva a todos a la miseria y a la derrota y al desfallecimiento y al desánimo, cuando uno solo de nosotros, por grande o pequeña que sea la congregación, prevaricamos. Amén.
arrastramos no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestra familia al pecado y a la destrucción. Así es que día a día debemos de vivir en el temor a Dios y no ocultar nada. Dice, el que encubre su pecado no va a prosperar. Ahora, le doy una última escritura para orar y venir a la mesa. Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan 2, porque solamente tiene un capítulo. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Dios desea que usted y yo y su trabajo, su familia, nuestra congregación, prosperemos en todo. Amén. Prosperemos en todo. Dios no quiere vernos en derrota. Dios no quiere vernos en enfermedad. Dios no quiere vernos en destrucción. Dios quiere que caminemos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Dios nos quiere bendecidos en todo. Lo quiere ver bendecido, fructificando, multiplicándose en todas las áreas. Amado o amada, ¿ve cómo nos habla el Señor con ese amor, verdad? Y aquí es el apóstol Juan quien escribe, ¿verdad? El discípulo amado. Amado dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. No solamente en el ámbito laboral, no solamente en el ámbito eclesiástico, no solamente en el ámbito social, no solamente en el ámbito político. No, Dios quiere prosperarte en todo. Nos quiere prosperar en todas las áreas, en nuestro espíritu, nuestra alma, en nuestro cuerpo, en todos los ámbitos. Y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Amén. ¿Ha recibido palabra del Señor? Amén. Pongámonos en pie. Señor, en esta tarde hemos recibido tu palabra viva y eficaz. Te rogamos que nos limpies con tu sangre. Hemos prevaricado gravemente, Señor, y rogamos que nos limpies con tu sangre. Danos un corazón nuevo e íntegro, Señor. Que no tomemos la más mínima correa de las sandalias, Señor, porque tú no deseas, Señor, que tomemos lo que no nos pertenece, Señor. Sea poquito o sea mucho, tú deseas que andemos delante de ti en integridad, Señor, cumpliendo fiel y cabalmente tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, andando en integridad de pensamiento, de palabra, de obra y de acción, Señor. Padre, hoy te rogamos que nos perdones como tu pueblo, que laves nuestro corazón, que nos des un corazón nuevo e íntegro ante ti, Señor. Que nos des un corazón puro, que te alabe y que te glorifique, Señor. Hoy venimos a la mesa, Señor. Venimos a cuentas contigo, Señor. Queremos permanecer en fidelidad, Señor, en integridad, en sinceridad, en fe, todos los días de nuestra vida. Que estas estacas, estas 4 estacas, sostengan nuestra tienda: fidelidad, sinceridad, integridad y fe. Padre, como tu pueblo, y así como Josué y el pueblo declaró, seremos obedientes a tu palabra. Andaremos en integridad, en obediencia, en fidelidad, todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a cumplir con nuestras palabras. Sella nuestros labios con un carbón encendido para no hablar nada que no sea agradable ante ti, Señor. Padre eterno, tu gloria y tu misericordia
sean por los siglos de los siglos, Señor. Amén.